Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Comencemos en esta mañana. El tema al cual yo le di a este mensaje es, para los que toman nota, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y si nos ponemos de pie y van conmigo al libro de Gálatas, vamos a estar leyendo de los versículos del 10 al 14. Y si alguien necesita Biblia, tenemos Biblia. Si no, también los versículos están todos proyectados. Si hay algún versículo que no le suene como la versión que usted tiene, como dice, estaba tan cansado que se me olvidó darle las versiones que estoy utilizando en este mensaje a los de audiovisual. Y dice así, amados, la gloriosa palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, del versículo del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Wow! Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por las obras, amado. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vemos, amado, aquí en este primer versículo, versículo número 10, cuando Pablo dice, todos los que confían o dependen en las obras de la ley están ¿qué? Están bajo maldición, están siendo malditos. Esto nos hace recordar lo que también, si ustedes lo ven aquí en la pantalla, lo que también nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1 del 7 al 8. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, oigan esto, nosotros, como dice, de este grupo que están saliendo de la iglesia del Señor, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice ahí que sea anatema. Y la palabra fue la palabra que acaba de decir Richard, que sea maldito. Entonces, amado, vemos que evidentemente Pablo sabía que existían enseñanzas en la iglesia de Galacia que eran destructivas para la gente y eran deshonrosas aún hacia nuestro Señor, porque eran enseñanzas que propagaban ¿qué? Eran propagadas por religiosos que querían esclavizar por medio de las obras de la ley a los gentiles creyentes y disminuir el mensaje de la gracia de nuestro Señor. La razón por la cual el libro de los Gálatas tiene este mensaje tan importante, amado, que estoy compartiendo esta mañana, era porque la maldición de Dios radicaba contra aquellos religiosos que querían pervertir la gracia del evangelio de nuestro Señor y minimizaban su gracia cultivando en su orgullo, ellos cultivando obras que simplemente iban a ser rechazadas aún por Dios. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Miren lo que nos dice también ahí el apóstol en los versículos del 8 al 14. Diciendo, comenzando aquí, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no existe.
perdón, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ahora miren esta segunda parte de este versículo. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol? Para establecer la dispensación de la gracia. Porque ya no estamos bajo la ley. En esa voluntad somos santificados mediante una sola ofrenda, amado. Mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En otros versículos dicen que si nosotros continuamos en nuestros pecados, es como si estuviéramos llevando a Cristo a la cruz nuevamente, pero no es así, porque dice aquí, hecho una vez y ¿qué? Para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto el día que tú conociste a Cristo. No, ¿qué dice ahí? Para siempre a los santificados. Amado, nosotros si fuéramos católicos, nos podían canonizar a todos. ¿Saben por qué? Porque ya Cristo nos hizo santos. Nosotros somos ya santos. Que todavía hay cosas en nuestros caracteres. Que todavía hay, como dice, debilidades que todavía estamos bregando con ellas. Sí, amado, pero eso no nos hace menos santos, porque ya Cristo dice que los pecados pasados, presentes y futuros han sido todos clavados en la cruz del Calvario. Muchas veces somos nosotros los que pasamos al altar y le entregamos todo esto al Señor, pero de la manera que actuamos así, como si cogiéramos esa mochila llena de pecado. Ay, yo no quiero dejar esto. Pero por eso es que el apóstol dice que vamos de gloria en gloria. Cada gloria, amado, cada vez que usted vence con alguna debilidad, con alguna actitud que a Dios no le agrada, eso es una gloria de crecimiento para su vida. Y lo hacemos no porque le estamos añadiendo nada a nuestra salvación, amado. Lo hacemos porque le amamos. Ahora, si usted está haciendo algo con su propio esfuerzo, porque usted quiere ganarse el favor de Dios, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está desagradando a Dios con esa actitud. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para que merezcamos lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, de esas obras de las que yo estoy hablando. Entonces, amado, las cartas de Pablo a Gálatas y a los hebreos nos revelan la advertencia de Dios sobre el peligro constante de estas falsas promesas a las que estamos expuestos constantemente. Satanás trabaja continuamente, ¿saben qué? Para tentarnos a pensar que si cumplimos con ciertos requisitos vamos a agradar a Dios más. Y si yo desecho la tele, porque en Puerto Rico le decían a la televisión este tipo de denominación que era el cajón del diablo. Y muchos jóvenes que se criaron en hogares así, cuando llegaron a la edad de 17 y 18 años, yo se lo dije ya una vez en otro sermón, en Puerto Rico hay una iglesia que se conoce la iglesia de los hijos de los pastores, porque gloria a Dios, la palabra dice que ella no retorna atrás vacía, pero fueron criados en un hogar por un hombre supuestamente de Dios, pero bajo una dictadura, que no podían poner ni una película de
¿cómo se llama eso? De caricaturas. No podían ir al cine. Y la televisión era el cajón del diablo. ¿Hasta cuánto puede llegar la ignorancia y las necedades de muchos hombres que quieren enseñar como doctrina, dogmas y principios que son de hombre y no de la palabra de Dios? Amado, esto es todo lo contrario, la gracia del Señor. Porque si con nosotros, con nuestra fuerza, no le estamos agradando a Dios, porque queremos hacer cosas para añadirle a nuestra salvación algo que a Dios no le agrada. Miren cómo dice el apóstol ahí en muchos de los versículos que yo estoy utilizando en esta mañana son de Gálatas. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si yo me pudiera por todas las leyes que yo me ponga mi vida practicar. Yo me acuerdo que aún hasta los hombres. Había una confusión en este estilo de las denominaciones legalistas en Puerto Rico, que para una era deshonroso el hombre afeitar y para otra no sé, que se dejaran la barba. Miren cómo hasta la confusión que llegan. Entonces, por demás murió Cristo. Gálatas también más adelante en el 5:11 nos dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este es el problema, que para muchas personas que quieren hacer todo con sus fuerzas, agradar a Cristo con sus propias fuerzas, están siendo tropiezos de la cruz. Entonces, amados, por eso encontramos estos grupos que el primero se goza del beneficio de la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes. El otro grupo está bajo la maldición de querer agradar a Dios por las obras de la ley. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, aquellos que tenían esa confianza, y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren lo que, usted sabe, cuando uno se pone a practicar todo este tipo de obra de ley, uno lo que se convierte es un fariseo. El fariseo, puesto de pie, oraba: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Wow, qué santurrión. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este. Estaba señalando a otro que estaba dentro del templo, como este publicano. Miren todo lo que hacía este hombre. Ayuno 2 veces a la semana. Wow, qué espiritual. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquel con su orgullo y ego de santurrión, que decía que ayunaba tanto, que diezmaba tanto, ¿fue justificado? No. ¿Quién fue justificado? Aquel que se dolió en el corazón, se humilló. Esa es la palabra clave. Os digo
que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, la manera de entender, amado, el mensaje de Gálatas, de esos versículos que leímos de Gálatas de 3, de 10 al 14, es con un espíritu de autoexamen serio. Miren cómo nos dice también el apóstol en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? Tengan mucho cuidado las decisiones que tú tomas y que tú le permites. Aquellos que tienen novios y novias, ¿qué tú le permites a tu pareja? Yo le decía a mi hija, cuando tuvo novio, en la que te pongo la mano en el muslo, tú métele una galleta. Sí. Serious. Esto no es un juego, hermano, especialmente cuando las hormonas de los jóvenes están en un descontrol. Están tan descontroladas que hoy no sabe si quieren ser nene o nena. Hoy ellos que pueden ser lo que ellos quieran. Eso es lo que le está diciendo y enseñando esta sociedad pervertida y corrompida en la cual está viviendo. Por eso nosotros los padres, amados, tenemos que ser bien sabios. Y tenemos que estar siempre pendientes de nuestros hijos. No le permitamos al diablo que nos lo robe. Por eso yo los exhorto, amados, que se registren para este congreso. Y saben que no lo hicimos familiar. Lo hicimos familiar para que todos los jóvenes de 18 años estén aquí presentes. Cosa que cuando a tu niña, que sin tú saberlo, está oyendo todo tipo de rap y de reggaetón pervertido, completamente sexual, que cuando la toque un jovencito, ella sepa, como dicen, como le dije yo a mi hija, métele una galleta, y no que cuando la toque el jovencito, lo que ella haga, que se quite la ropa. ¿Por qué? Por lo que ha estado almacenando en su computadora, por el reggaetón y por toda esta basura que es lo que hay en este tipo de música. Entonces, amados, seamos sabios. Pero los padres hoy en día le sueltan un teléfono a su hijo, no lo supervisan. Yo se lo he dicho muchas veces, la pornografía está en Facebook, está en YouTube, está en todos lugares y gratis. No tienen que tener tarjeta de crédito. Y por eso, amado, es que a veces muchos han traído familiares por quererlos ayudar de sus países, como yo trabajando en el Ministerio de Cárceles, he conocido familias donde han sido divididas y destruidas porque trajeron a su hermano y el hermano, ¿saben qué hizo? Como no estaba trabajando, estaba viendo pornografía, le abusó sus sobrinitos y sus sobrinitas. Usted no se imagina cómo está esto en esta ciudad. De personas de Centro y Suramérica y del Caribe, hispano, porque es el ministerio de cárceles que nosotros tenemos. Y quisieron ayudar a un familiar y lo que trajeron fue una maldición porque marcaron a sus hijos para que el único que los puede libertar y sacar ese puñal que recibieron por parte de un familiar, y supuestamente muchos de ellos decían que eran cristianos. Y por eso mismo, como dije al principio, hay muchas personas que no están en la iglesia ni quieren estar en la iglesia. Pero Cristo no fue quien permitió eso. Entonces, amado, tenemos que hacerle frente a las obras de la ley. Veamos lo que el versículo que leímos en la introducción está tratando de hacernos entender. Pero vamos a entenderlo mirando a Gálatas 3 del 1 al 5. Miren cómo piensa el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad,
a vosotros que cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Usted, el mensaje que yo he estado presentando en esta mañana, creo que está claro, ¿verdad que sí? ¿Ustedes están entendiendo lo que ya Jesús hizo por ustedes en la cruz del Calvario? Amén, gloria a Dios. Lo que Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Mira la pregunta que le está haciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ese Espíritu Santo al cual cada uno de nosotros fuimos sellados cuando le dijimos a Jesús, yo te recibo, Padre. Yo te recibo, Señor, como Salvador y Rey de mi vida. ¿Lo recibiste por las obras de la ley? ¿Verdad que no? Por fe. Porque la misma palabra dice, la fe por el oír de su palabra, pero también dice que sin fe es imposible. Imposible, amado. Sin fe dice que es imposible. ¿Cuál es el significado de imposible? Imposible. No se puede. No hay chance. Segunda pregunta está haciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo número 3. Tan necios sois, como decir insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es, ahora oigan esta parte, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Por el oír por fe, no por nada bueno. Tú puedes hacer todos los sabáticos que tú quieras. Y como hay denominaciones por ahí que no cocinan el sábado, yo tenía un amigo, pastor, que ya murió, que le llamaba los come palomitas, porque lo que comen es popcorn. Comienzan el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde, guardan el día de reposo. Entonces, como no podían cocinar ni nada, terminaban el día de reposo comiendo popcorn, palomitas, para que no se deshidrataran. Entonces, dice aquí, comienzan por la fe en el poder del Espíritu, pero luego tienen que realizar obras según el poder de su propia carne. La respuesta de Pablo es que esto no puede ser. El Dios que continúa otorgando el Espíritu y haciendo milagros entre nosotros, lo hace solo porque tienen fe, no porque obran según la ley. Y el versículo Dios lo confirmó con estas crudas palabras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Presten mucha atención. La maldición a la que se refiere el versículo 10 no es porque fracasan al hacer las obras según la ley, sino porque las hacen según el consejo de los judaizantes de suplantar la fe ¿con qué? Con obras de la ley. Esto tiene un efecto opuesto al que se pretende traer una maldición y no una bendición. Cuando Pedro comenzó a observar, ¿ustedes se acuerdan que Pablo reprendió a Pedro? Los que leen Biblia y saben Biblia. Gálatas, vayan conmigo a Gálatas 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, miren lo que hizo Pablo, lo resistí cara a cara porque era de contender. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, que como si fuéramos nosotros. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de ¿quiénes?
de los que se circuncidaban. Ya todos nosotros hemos sido circuncidados, porque lo que fue circuncidado en nosotros fue nuestro corazón por el mensaje del evangelio. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, miren lo que sucede, lo que está sucediendo en esto con las raíces hebraicas. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, que es lo que yo estoy predicando en esta mañana, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga los gentiles a judaizar? Esto es lo que estas son las artimañas de que está utilizando este movimiento de las raíces hebraicas. Están usando esto de pretexto y están haciendo que los creyentes comiencen a judaizar. Que más adelante ahí en Gálatas 2:3, cuando los judaizantes quisieron cumplir con el mandato, miren lo que dice Pablo en el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Querían que se circuncidara. Entonces, amados, sabemos que las obras de la ley son una maldición para con Dios. Y nos ponemos de pie y quiero que leamos estos versículos. Quiero terminar con ellos. Porque no hay nada, amado, que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación. No hay absolutamente nada. Y esto se lo va a contestar estos próximos versículos. Por lo tanto, cuando Él experimentó en la cruz la maldición de la ley, no fue por su culpa, sino por la nuestra. Y por eso Él padeció Vayan conmigo a Isaías 53 y vamos a leer los versículos del 4 al 7. Miren qué palabra más gloriosa del Nuevo Testamento. Dice, comenzando en el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descairamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.